va? Acá estamos en otro show más de la conciencia y esta tarde, mediodía en Chile, tenemos un invitado chileno. Él es Tomás Araya, él es creador de Tu Supremacía Interior, conocidísimo canal de YouTube que nos comienza a traer información sobre realidades paralelas, el multiverso y estas cosas más. El cambio de frecuencia, la nueva Tierra. Tomás habla de todos estos cambios que a veces a nosotros nos cuesta entender y comprender. Él los va a explicar de una manera muy clara. El título es El momento es ahora. La, la energía es como que él nos enseña a traspasar nuestra energía de esta dimensión a otra dimensión. A una dimensión llama a ser nuestra mejor versión. Ahí se conectó Tomás. Un saludo para todas las otras personas que se están conectando. Acá en el show de la conciencia. Hola, Hola, ¿cómo bien, estáis? ¿y tú? Bien, bien, acá toda enredada. Según yo había anotado la primera parte de lo que me habíais dicho, el momento es ahora, la traspasarás, la malla hacia la verdadera realidad. Lo anoté todo mal, así que me voy a Ah, tener que ¿verdad que ayudar. habíamos hablado hace como una semana? Anoté todo mal, Ya, da lo así mismo, por el si lo importante es conversar, es conversar. Yo estoy tranquilo. Ya, Estoy bueno, en cuenta, ¿no? Sí, ya todo, sí, no, está todo perfecto. ya súper. Mira, ahí estuve anotando algo que te quería preguntar, que no sé si podemos hacer el enganche para iniciar, Ujú, porque me llamó mucho la atención en un escrito que tú me enviaste. ujú, Se me volaron los sesos porque decía transferir la conciencia de mi alma actual ujú. a la versión paralela mía como de otra realidad. Exacto. Ya, Ya, lo dije bien. Entonces yo decía, sí. ¿cómo? Ya, primero que nada, todas las realidades, como tú sabes, existen, pero la resistencia interna no hace que uno trascienda la realidad actual. Entonces, todos esos pensamientos limitantes de nuestra vieja identidad no permiten que uno avance hacia una versión de nosotros que ya existe. Entonces, cuando uno suelta esa resistencia y se deja llevar por el crecimiento interno, accede a esa versión que ya no tiene esas preocupaciones, ya no tiene esas limitaciones que tu versión antigua tenía y empieza a acceder a esas nuevas realidades, pero esas nuevas realidades uno tiene que permitirse dejar atrás lo que uno cree conocido. Por eso muchas personas no logran esos cambios porque están muy apegados con su ego, muy apegados con lo que creen que es perfecto para ellos, pero muchas veces lo que creemos que es mejor para nosotros no es lo que el alma quiere. Entonces hay que aceptar todos los cambios, y eso va a llegar a que uno acceda a esa versión de uno mismo. ¿Sabes lo que a mí me pasa? Y he conversado con otras personas de acá de la comunidad que no sabemos establecer la diferencia entre la voz de nuestra alma y la mente. Yo no sé cómo lo hace Tomás Araya para poder diferenciar esas dos Ya, voces. primero que nada tenemos el ego normal y el ego negativo. El ego normal es nuestra personalidad actual. El ego negativo es todas esas creencias limitantes que uno tiene. Entonces la manera que yo identifico cuando proviene algo de mi verdadero cero, de ese ego negativo, es que el ego negativo te habla a través del miedo, te habla a través de las preocupaciones, te habla a través de qué va a pasar mañana, qué pasa si no hago esto. Todo esto, o por ejemplo, hacia uno mismo, críticas hacia uno mismo. Todo esto son el ego negativo, o sea, todo lo que no provenga desde un propósito más superior de amor, de vamos a hacerlo, da igual lo que pase. Eso es como el alma no te habla, el espíritu no te habla, simplemente se siente. Pero el ego negativo te va a hablar constantemente. Entonces, de esa manera yo lo identifico. Cuando llegan pensamientos negativos, son parte de ese ego negativo que no quiere que uno transmute esa situación. Lo expresas a través del miedo, sobre todo. Pero esa Claro, es la porque manera que yo identifico. cuando nos da miedo es cuando nos confundimos y empezamos a sobrepensar. Exacto. Y además, el miedo, para mí, en mi caso, ha sido la herramienta más precisa para transformarme, porque muchas situaciones que a mí me dan miedo o que me decía mi mente en ese momento, no lo hagas,
va, la gente va a pensar algo. Era todo en mi mente, era todo eso, porque luego después de enfrentar ese miedo venía la transformación. Entonces, los miedos es el ancla hacia esa nueva realidad. Miedos. O sea, traspasar nuestros miedos, tomar el miedo de la mano y seguir caminando. Exactamente. Claro, porque en realidad es como darte cuenta que no va a pasar nada, No, que solo es y, miedo. y disculpa interrumpirte, pero muchas personas no saben que lo que le está pasando, y es que están traspasando por una noche oscura del alma, que es donde está muriendo la identidad de la tercera dimensión, donde está muriendo todo lo que creíamos que era real, ¿entiendes? Entonces, en estos aspectos se nos van a enviar constantemente nuestros mayores miedos en forma de situaciones externas. Se nos van a aparecer personas, situaciones, miedos mentales que son los más difíciles de traspasar según mi percepción. Y la gente dice, ¿por qué me está pasando esto? Y es porque el alma recibe lo que está preparada para recibir en ese momento. Por eso hay gente que ahora está despertando, todo bonito, todo luz verde, luz clara, pero en verdad otra gente está haciendo un trabajo de transmutar las sombras internas. Entonces, todo depende del proceso que estemos preparados para recibir. Yo actualmente, por ejemplo, estoy dándole con todos los miedos, dándole miedo con toda esa parte interna mía que no quería aceptar. Pero cada persona está recibiendo lo que está preparado en ese momento. Hablamos de dormidos, hablamos de despiertos. Para una persona que recién está comenzando a entender todos estos conceptos, ya sea del multiverso, de las realidades paralelas, de crear nuestra realidad, ¿cómo le hablarías tú a alguien en casa que no tiene idea de nada, que recién está comenzando a tener conciencia de dónde está? Ya, esto me pasa muy a menudo porque me preguntan familiares, personas. Las personas no se dan cuenta del poder que tienen dentro de ellos mismos. Siguen a una persona, siguen a una revista, siguen a un doctor, pero no se dan cuenta de que uno tiene la capacidad de hacer cualquier cosa. Entonces, lo primero que yo le diría a esa persona es que se cuestione en qué está creyendo, cuáles son sus bases que le hacen ver la realidad de esa manera. ¿En qué momento empecé a dejar de creer? Esa es la primera pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Por qué no creo? Y si te das cuenta y vas hacia atrás, es porque las personas tienen programas. Tenemos programas que se nos fueron heredando por nuestros padres, de los padres de los abuelos, y así continuamente hacia atrás. Entonces, uno tiene que empezar a cuestionarse a esas personas, decirle, ¿por qué no crees? Si hay gente en la otra parte del mundo que está experimentando esto. Ya no se puede hacer como que esto no existe. Esto es real. Entonces, cuestiónate, por qué no crees? Y te vas a dar cuenta que detrás de esa limitación hay un programa. Y tú cuando cambias el programa, ves otra realidad. Pero todos son programas. En Todos abundancia, son- en sanación, en todo. Entonces, Cuando hablamos eso es de, lo que diría, cuestiónate. cuando hablamos de programas y hablamos de patrones que se repiten, ¿estamos hablando de lo mismo o algo que se parece? Disculpe interrumpir, pero tengo una notificación que me llegó que Instagram se va a cerrar en 5 minutos, así que si se me ¿En cierra me vuelvo serio? a meter. Sí, no sé por qué, Ya, porque coloqué ya, te como esperamos. es una configuración que tengo, pero me meto al tiro. Ok. Mira, es distinto, es distinto. Los programas son creencias, son creencias. Por ejemplo, para conseguir algo en el exterior tengo que trabajar mucho, dar de mucho esfuerzo. Eso es un programa. Pero un patrón es algo que se repite y uno no tiene control de eso. Es algo que uno, por más que intente hacerlo, el subconsciente no permite que ese patrón se desligue de uno. Por eso el ego o esas energías que existen ahí se alimentan de los patrones negativos, porque si uno logra liberarse de eso, empieza a conservar la energía, porque el ser humano es una batería. Si uno sirve hacia el bien, no te pueden robar esa energía vital. Pero si tú estás con patrones negativos, creencias limitantes, eres una batería humana. Porque el ser humano tiene energía vital. Pero la principal diferencia es que el patrón es algo que se repite y uno no tiene control. Y las creencias o los programas son creencias. Son creencias que uno cree que son reales, pero no son así. O se pueden cambiar. No sé si me Yo voy explico. quiero decir algo, pero no sé si se va a entender. Yo Adelante. analizaba los patrones, y si se corta, sigo hablando yo solo y te espero. Yo tenía entendido, yo decía un patrón de comportamiento, yo decía como algo que lo hago siempre igual.
¿Te has dado cuenta cuando dicen que si uno cambia, todo cambia? Exacto. Sí. Ya, y eso era lo que yo pensaba, porque yo me analizaba yo como trabajo como taroterapeuta, como tarotista, analizo que las personas tenemos patrones de comportamiento donde hacemos, por lo general, hacemos las mismas cosas y queremos resultados distintos. Y Exacto. es súper ilógico, claro, porque si hago lo mismo, Albert Einstein decía, si así lo mismo, va a pasar lo mismo. Exacto. Entonces, yo decía, si todas las veces frente a situaciones que me coloca la realidad, yo reacciono de la misma manera, ¿qué podría yo cambiar? Y entonces ahí es donde a mí se me venían los patrones de pensamiento o de comportamiento, y eso era lo que yo decía, tendrán que ver con la programación, cómo se lo puedo plantear a Tomás para ver qué me puede compartir él, qué visión tiene él de este tema. La base es que los programas y los patrones son cosas distintas, pero igual están entrelazados, si te das cuenta, igual están entrelazados. Pero para romper un patrón, lo más eficiente es empezar a identificarlo en qué momento se creó ese patrón y empezar a ir al inconsciente o transmutar esa situación y hacer algo distinto. La mente va a querer resistirse, la mente va a querer resistirse al cambio. Por ejemplo, tú tienes un patrón de conducta, tu mente lo intentas evitar y tu mente te va a decir hazlo, 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 hazlo. Por ende, tienes que adquirir la posibilidad de hacer frente hacia esa resistencia. Y en algún momento esa resistencia va a desaparecer y vas a crear un nuevo patrón. Pero es difícil. Por eso hay que colocar de nuestro entusiasmo en esto. Porque el cambio depende de cada persona. ¿Cachai? Claro, yo decía, hay que colocarle conciencia a un patrón de comportamiento que siempre hago lo mismo. Si me quiero ir a una realidad distinta, tengo que dejar ese comportamiento. Es como eso. Yo pensaba así, yo lo analizaba por las personas con las que estoy trabajando, a la gente que le hago taroterapia, a mí misma también. Yo decía, si sigo actuando de la misma manera, si sigo siendo tan confiada, si sigo creyendo en esto otro, pero ahí es donde se me venía la disyuntiva, porque yo decía, a lo mejor tengo que cambiar mis creencias. ¿Sí? Es que Dicen que todo es creencia. tampoco hay que como buscar tanto afuera, o sea, de que qué hago en este momento. O sea, simplemente con identificar el patrón ya lo estás cambiando. Entonces es el primer paso. El primer paso es identificar el patrón y luego empezar a buscar la solución, que va a llegar siempre, llega. Pero como tú dijiste, hay que hacer cosas distintas siempre, ¿no? Ya. ¿Se escucha? Ya, vamos a esperar a Tomás. Acá estoy. Ah, ya no te fuiste. O sea, me salió la notificación y la ignoré. Listo. Ya, ya, ¿Pero me entonces dale, escuchas? sigue tú. ¿Pero me escuchas? Cuéntanos, ¿qué más Sí, se escucha perfecto. ¿Qué más tú nos quieres compartir de este cambio de energía? Ah, ya, pero para terminar con lo anterior, las personas que tienen patrones, que tienen creencias arraigadas, empiecen a cambiarlas, empiecen a utilizar su propia voz, empiecen a programarse porque la clave está en el inconsciente, no en el consciente. Hay que ir adentro, como se dice, y cambiando esas vías neuronales va a empezar a actuar de manera distinta. Y si quieres hablar un poco más de cosas trascendentales, sí existen formas de acelerar los procesos de cambio. Por ejemplo, el salto cuántico, realidades paralelas, uno puede acceder y acelerar los procesos. Pero lo que pasa es que van a seguir existiendo esas otras realidades donde existe esa versión que no queremos de nosotros. Por eso, el real cambio es cambiar cada una de esas realidades, cambiando uno, no haciendo procesos rápidos. Porque sí vas a cambiar Claro. esa realidad alternativa, pero vas a volver a la otra. Por eso, si cambias tú y no te identificas tanto en el método y empiezas a cambiar tú interiormente, después todas tus realidades se van a empezar a purificar. Obviamente van a haber algunas de menor densidad energética y otras de más, pero al menos en mi caso, yo hago eso, yo trato de limpiar todas mis realidades de a poco. Yo lo que he hecho es como autoobservarme y ver qué patrones de comportamiento tengo, porque ahora me ha pasado que ya es como tercera vez que vivo lo mismo. Y es como que digo, ya, estás viviendo lo mismo. ¿Cómo vas a actuar? ¿Vas a actuar igual que antes? Y ahora estoy poniendo en duda porque digo, a lo mejor tengo un patrón de comportamiento que hago siempre lo mismo y después las cosas quiero que cambien y no cambian, porque la que tiene que cambiar soy yo. Exacto. No, Claro. Entonces estaba pensando y viendo en que si se supone que todo cambia dentro mío,
no me tendría que preocupar tanto el reflejo de fuera, ni darle tanta oportunidad a ese reflejo, no sé cómo decirlo, es como súper raro, pero por lo menos yo me estoy observando y la autoobservación ha sido clave para poder verme yo a mí misma, porque de repente el ego no nos permite vernos, creemos ser de una manera que no somos. Exacto. En esta parte de como de transmutar el ego, de empezar como a limpiarnos, se podría decir, empezar a transformarnos, hay que tener compasión por uno mismo, porque uno no puede ser perfecto, uno no es perfecto. En este avatar al menos, por ejemplo. Entonces, de a poco hay que tener autocompasión de que estamos haciendo el cambio, de que estamos haciendo el intento, no tener autocrítica y dejar de lado todas esas situaciones que nos colocan en estrés, que nos colocan en estado de alerta. Por ejemplo, no, tú no estás destinado a ir a ningún lugar, es tu decisión. Entonces, en estos procesos de tratar de cambiar, intenta estar tranquilo, estar en ambientes que te sumen y no que te resten, porque el cuerpo te habla, o sea, no te mientes, si tú estás en un lugar y te sientes mal, o sea, no significa que es tu ego, o sea, no quieres estar ahí, así de simple. Entonces, uno en esas situaciones tiene que empezar a identificar todos esos lugares que no nos hacen bien y empezar de a poco a hacerse a un lado y empezar a centrarse en uno mismo y a trabajar en uno para hacer una mejor versión a largo plazo. A veces es el cuerpo el que nos manda la señal, porque nosotros no logramos tener conciencia de que eso no nos sirve, y es el cuerpo el que se enferma y te avisa, oye, ahí no. Y hay tantas personas que se enferman y dicen, no, si yo estoy consciente, si me doy cuenta, me ha tocado conversar con personas y que tienen alguna dolencia, y que yo les digo, escuchen los mensajes de su cuerpo. Exacto. Uno de nuestros próximos invitados, Manuel Requena, que va a estar en un par de semanas más, viene a hablar de eso, que el cuerpo nos habla. Ya estuvo invitado acá con nosotros en el show de la conciencia a enseñarnos eso, que por eso existen las emociones, por eso existe el cuerpo, o sea, físico, por decirlo de alguna forma, para poder nosotros irnos alertando a qué tenemos que ir cambiando, para traspasar las diferentes realidades. Cuéntanos, Tomás, ¿qué más quieres aportar? Por ejemplo, lo que te iba a hablar con lo de los dolores del cuerpo, esto ¿Ya? tampoco no se comenta mucho, o sea, yo creo que lo debes saber, pero tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo del dolor, un cuerpo causal, tenemos muchos cuerpos. Entonces las personas se centran mucho en el síntoma, pero muchos de los dolores corporales son por emociones estancadas, dolores que se pasaron o sea, que no importó que no importó ese dolor y uno avanzó simplemente. Bueno, todo eso se reprime. Entonces uno cuando empieza a transmutar todas esas situaciones o empieza a ascender en conciencia, inevitablemente van a llegar esos dolores del pasado, porque para traspasar a una nueva frecuencia tenemos que dejar atrás todo lo que pertenecía a este plano tridimensional del ego. Entonces uno empieza a liberar todo eso y uno dice, ¿por qué vuelve esto si yo ya lo había trabajado? No, porque lo evitaste simplemente. Entonces Claro. en estas circunstancias lo mejor, como te vuelvo a repetir, es tener autocompasión, sentir las emociones y buscar el cambio interno y decir esto ya no me sirve, ya no lo quiero más en mí y afrontar el miedo, sentir el miedo a todas esas situaciones. Si tienes un problema con tu papá, habla con tu papá. Si tienes un problema con alguien, habla con esa persona porque inevitablemente va a volver. Y en el momento en que uno enfrenta esas situaciones que le da miedo, que tiene un trauma, empiezan a desaparecer. Y eso permite que uno empiece a liberar eso negativo y empiece a elevar la energía del cuerpo. Para que dejemos de tener esas conductas, porque en algún momento, si uno hace un trabajo adecuado, el ser humano va a pasar a tener una conciencia llena de positividad, sin esas emociones negativas. Y en algún momento se puede conseguir, pero empezar a Claro. liberar de a poco todo eso que ya no sirve porque hay muchas cosas que uno sigue repitiendo y está en nuestro poder decidir qué tipo de pensamientos alimentar y qué tipo de pensamientos no alimentar. Entonces, A veces uno se resigna también, uno dice exacto, ya, acepto esto, y eso te queda en el cuerpo, eso que toleraste, y ahora con toda esta corriente de que si uno cambia el pensamiento puedes cambiar la realidad, entonces no sé, pues si algo te dolió de tu padre, se lo tienes que decir, pero ahora con esta nueva corriente es como mentalízate, ignora la 3D, imagínate que tu papá cambió, y ahí yo discrepo, no, pues no ¿cachai? tiene Como nada, o que yo sea, encuentro que no, porque ahí es donde uno reprime cosas. ujú, Encuentro que no es llegar y cambiar, que tú realmente tenés que cambiar por dentro, que tenés que sanar. Si algo te dolió de afuera, tú tenés que decirlo. No podéis decir, ah, no,
voy a imaginar otra cosa y va a cambiar. Y yo encuentro que ahí hay muchas personas que están atrapadas, esperando que algo cambie y después no cambia. Y ahí tenemos una respuesta, porque repetimos un patrón de comportamiento y no nos damos cuenta de algo que hay fuera. Yo sé que a lo mejor no a muchos les va a resonar esto que estoy explicando, porque yo misma lo estoy integrando y de a poco lo voy a ir integrando más para poderlo explicar de mejor forma. Que tienes No sé si tú razón. lo entiendes. Que tienes razón, porque es como antes, o sea, nos engañaron con muchas formas de pensar, con mucha ideología, y ahora está ocurriendo con muchas técnicas que en verdad sí funcionan, pero realmente no estás trabajando el problema en sí, o sea, Claro, lo estás evitando y estás cambiando, sí, pero internamente sigue eso. Y va a volver, como te dije, puedes cambiar de realidad, puedes hacer todas estas situaciones, pero luego inevitablemente vas a volver a tu antigua identidad. Por eso la clave claro. es adquirir una nueva identidad para ver una nueva realidad. Entonces, Es que, mira, voy a citar otro ejemplo. El otro día me llamó la atención, no voy a dar nombres, pero una persona que estuvo acá compartiendo conmigo me decía que ella había vivido una infidelidad ya. y que ella, con el poder de su conciencia, lo había cambiado desde dentro y había cambiado su reflejo. Y ahora ella estaba con esa misma persona que le fue infiel, pero en otra versión. Eso me explicaba ella. Ujú. Según lo que yo siento y pienso y lo que sentí al escucharla, fue que ella se resignó a algo, aceptó algo, la persona nunca cambió, ella tampoco cambió, y por un apego emocional aún sigue con esa pareja. Porque ella no quiere entender que es ella la que se debería de haber ido del lado de alguien que la engañó. Ujú. Pero ahora ya se quedó ahí, porque según ella lo cambió con su conciencia. Y ahí yo encuentro que hay muchas mujeres atrapadas, creyendo que están cambiando a alguien y ellas no han cambiado. Y yo creo que ahí hay una trampa, porque yo lo viví. Yo ya di varias oportunidades, a mí me dijeron, no, es que tú tenés que cambiar tu conciencia, tú tenés que cambiar tus pensamientos. Y yo decía, no, pues yo tengo que cambiar y tengo que dejar de dar oportunidades a quien no se las merece. Exacto. Por Porque ese es un ejemplo, patrón de comportamiento. ¿Por qué yo permito que alguien me haga daño tantas veces? ujú, ¿Por qué? Y ahora ahí es donde viene el truco de los lagartos, porque es como que te dicen, ay, no, pero es que tú lo creaste, es tu reflejo. ¿Cachai? Es como que tú tienes el poder de transformar a esa persona transformándote tú. Ya, transformándome yo, pero dejando lo que no sirve. es Haciendo a exactamente un eso. lado, claro, y no, ahí volvemos a lo que decía Einstein, de repetir comportamiento. Entonces, ¿por qué? Y ahí es como una trampa, pero está muy bien organizado, es un drenaje energético para muchas mujeres, pero pocas se van a dar cuenta porque tenéis que vivirlo muchas veces como para cachar, así como para Mira, reaccionar. para llevar a una conclusión por ejemplo, de estas situaciones, no conclusión, me equivoqué la palabra, pero para ayudarte, eh, en esta realidad existen personas que uno mismo escogió muchas veces y otras no. Y estas personas tienen una misión en nuestra vida, por ejemplo, Claro, hacen una infidelidad. Esa persona vino diseñada y especialmente para que uno adquiera el conocimiento de que tiene que ser merecedor de uno mismo y decidir no darle el poder a esas personas y escoger uno merecerse y amor propio, o sea, amor propio hacia uno mismo. Pero las personas caen en esa trampa que tú mismo dijiste y tratan de cambiar el exterior y no sé qué. O sea, tú tienes que transformarte a ti y después vas a darte cuenta cómo llegan personas nuevas. Pero vale, no tiene sentido volver a repetir la misma historia, porque la historia no va a ser igual, se va a transformar. Mira, obviamente existen casos de infidelidad que después se transforma la relación y es la mejor, pero en algunos casos, porque quizá había poco amor, quizás no había tanto, no sé, muchos factores, pero esa relación en específico se transformó y mejoró, pero no todas. Entonces uno tiene que ahí empezar a decir, si yo cambié y mi reflejo no cambia, ya no es ahí. O sea, no ignores la señal, no ignores la señal. Y si tú cambias tu vibración, va a llegar personas mejores. Van a llegar y tú te preguntas, ¿por qué esta persona se fue de mi vida? Ya es porque quizás no estaba diseñada para tu mayor bien. claro. Y como te digo también es que hay personas que no están diseñadas para nuestro mayor bien, que estas ya tienen esa labor en tu videojuego, tienen están actuando en ese rol en tu vida. Claro. Entonces tienes que ignorarla, o sea, ignórala, porque después, si uno la ignora, al otro día vuelve a ser como siempre. Porque en algunos momentos caen en esos estados y te van a atacar.
Pero si ¿Sabes? tú Yo le digo a la ignoras, gente, hay muchas realidades que dependen de que tú te transformes. exacto, exacto. Claro, entonces si yo me transformo, tengo acceso a las diferentes realidades, pero me tengo que transformar y dejar de ser ese personaje que estaba actuando en esa película, porque en esa película no estaba siendo favorecido. Es como súper igual, un poco complicado, como decís tú, darnos cuenta, porque tenemos que dejar totalmente el ego de lado y darnos cuenta que nos podemos poner el disfraz que queremos, Exacto. en base a qué tan conscientes seamos de la experiencia que queremos llevar a cabo, pero para eso hay que transformarse. Por eso te digo que el desapego es una de las reglas más importantes dentro de este juego. Exactamente, el desapego de tu propia personalidad, de tus propias, De todo, eh, de todo, o sea, es un de cambio todo. de paradigma total, o sea, la persona que escoja la verdadera ascensión espiritual y no el despertar básico, sino la ascensión real, su vida va a transformarse totalmente y no va a ser fácil, pero después los resultados van a ser reales, van a ser tangibles y perduraderos en el tiempo, no algo que manifesté una joya y al otro día vuelva a mi otra realidad, no, estos son cambios reales, estos van a ser Claro. cambios reales en ti mismo, porque imagínate que existen todas estas dimensiones superiores, tú estás en una de las más densas, este es el plano tridimensional, o sea, la oscuridad existe Ahora el simultáneamente aquí, infierno. no es o sea, obviamente queda un infierno, pero para quien lo escoge, pero tú, en el momento en que empiezas a bajar Claro. eso que tú a este plano, en algún momento lo puedes encarnar esa divinidad acá. Existen seres de luz acá, existen razas, existe de todo, pero Hay la gente de piensa que todo todo, en la viña del Señor. que todo que es manifestar, que esto es acá. Tenemos los chakras, tenemos los meridianos, tenemos la energía kundalini, o sea, busquen cosas que nos sirvan a un propósito mayor, no tanto materialismo, porque en algún momento cuando No tanto empiezas a ascender, materialismo ni tanto ah, apego. Si es eso, no tanto materialismo ni tanto apego de que tengo que estar con fulano de tal, que tengo que estar en este trabajo, que tengo que manifestar que en este trabajo me vaya bien. A lo mejor esa realidad no es buena. Te tenés que ir a otra realidad donde tenía otro trabajo, donde tenía otro esposo, donde ya no tenés que cambiarle la vida a nadie, que la persona que tiene que cambiar eres tú. Si eso es lo que creo que la gente. Porque hay muchas que están, no, es que, y apegadas a una persona, a un matrimonio. A mí, pero una yo pregunta, escuchaba a mucha gente. ¿a qué te refieres cuando dices me cambio a otra realidad con otro esposo? O sea, ahora tengo en esta vida un esposo y me cambio a otra realidad y hay otra persona. A El ver, esposo cambió, mira, eso no si entendí. yo voy a la versión donde soy respetada, donde soy amada, donde soy querida, ahí puede que la persona que está ahora en tercera dimensión no tenga esa vibración, ese avatar, y haya otro avatar. No sé si me entendí. Si yo O sea, la versión del cambio. esposo, pero de más alta vibración. Claro, porque resulta que las Ah, ya. chiquillas, tú a lo mejor no tenías experiencia tanto en esto, pero No, las te entendí chiquillas, perfecto, coach. pero, ajá, No, pero mira, déjame explicarte. La mayoría de sí, las mujeres, hay muchas coaches que hablan de cómo manifestar a tu persona específica. No sé si hay cachado, que hay muchas. sí, Ya. total. En las mujeres se da mucho eso. Manifiesta tu P, manifiesta tu P. Es Y yo tengo muchas todo. clientas que están pegadas con un P, con un hombre, con un personaje. ¿Cachai? Y lo quieren cambiar y lo quieren cambiar y que yo tengo que cambiar para que el José Luis cambie, ponte tú. Y a lo Perfecto. mejor cuando tú cambias, José Luis ya no va a ser tu ideal, va a ser Pedro, Juan, Ah, Diego, no sé si me perfecto, entendí. ahí entendí perfectamente, ideal. Sanar el apego. Ahora, Se supone que cuando uno está despierto, uno sana tu apego, tú no estás apegado a nadie. Tú, porque ahora lamentablemente se da el apego, ¿cachai? El apego y que tengo que cambiar a José Luis, tengo que cambiar a José Luis. Y yo le digo, pero es que eso no es estar despierta, porque estáis queriendo manipular algo. Se supone que nos tenemos que liberar de todo. Y si somos todos amor, y si el amor te lo merecís, te va a llegar. No te tenés por qué preocupar en cambiar a alguien, porque y el amor esto, se por te va a ejemplo, manifestar igual. sí, y esto ocurre también con la manifestación, pues, o sea, la gente, como tú dijiste, se limita a un trabajo, quiero ese trabajo, y en verdad están limitando a algo más, Es algo más apenas intenso. Por ejemplo, no sé si lo conoces, pero hay harta gente que está más despierta en este ámbito y dice, no limites tu manifestación a algo en específico, si tú quieres algo, amplíate y van a llegar muchas oportunidades. Y te vas a dar cuenta, como tú dijiste, realmente esa persona no era mi persona deseada, era otra persona, o era yo mismo. Porque cuando tú claro, tienes merecimiento, autoimagen, una autoimagen perfecta de ti mismo,
vas a empezar a atraer personas. Esto es real. Esto lo experimentamos todos, pero no nos damos cuenta. Cuando uno tiene una autoimagen fea, podéis ser modelo, pero nadie te pesca. Y uno tiene una Ya, autoimagen sí. bonita, tiene una autoimagen ideal de ti mismo, se nota como las personas se sienten atraídas hacia ti. Y esto en verdad no lo busques por un beneficio propio, sino para amarte a ti mismo. Y eso se refleja en el exterior. Entonces, trabajen su autoimagen. No busquen conceptos de Neville Goddard que sirven, pero trabajen su autoimagen. Es sencillo, no hay más en esto. Es simplemente cambiar tu autopercepción de ti mismo. Y vas a cambiar la realidad. Y como tú dijiste, va a llegar una persona deseada de otra manera, no Claro, esa en específico. o puede que sea la misma. También, Podría ser, también, podría todo ser, puede. todo puede ser. Pero el error que cometemos es creer que nosotros sabemos lo que es bueno para nosotros. Exacto. Y no sabemos, no sabemos. Y eso es una, entretenido cuando te pasa eso, que uno reconoce que no sabe. Porque ahora con el tema de la manifestación consciente hay cuánta fulana hablando, no, que tenéis que tenerlo claro, tenéis que saber lo que queréis. ¿Cómo vais a saber si despertaste aquí, te pusieron un personaje? ¿Qué vais a saber? Yo quiero lo mejor, sé cómo me quiero sentir bien, Exacto. pero al momento que yo practico esa emoción de sentirme bien, voy a ir a llegar a una realidad que a lo mejor no es la que yo creía, pero me voy a sentir bien, porque lo importante es cómo me siento, no lo que está pasando, es el sentir lo que Exacto. interesa. Y como te dije, esto ya es a criterio mío, cuando uno escoge la línea de tiempo que es la real, la de tu propósito superior, muchas veces va a haber cosas que no querías, vas a ver situaciones que aparentemente son negativas, de sanación, van a llegar estas personas antiguas que supuestamente ya se habían ido, y es porque la ascensión real, la línea de tiempo de cada uno, la real, eh, promueve o incita a tu transformación. Entonces Claro. tienes que sanar todo lo que no te gusta. Y todo lo que ocurra en el camino es parte de esa línea de tiempo. Esto yo lo dije en un video hace un año y yo no sabía que esto iba a llegar a lo que está ahora. Yo sabía hace mucho tiempo esto y dije, todo lo que ocurra a continuación es parte de mi película y es así con todo. Da igual lo que está afuera. Es parte de tu película, es parte de tu proceso. Abraza cada uno de estos aspectos y lo que más se incita desde arriba, desde los planos superiores o lo que yo mismo me he percatado a través de mi intuición, es que se nos pide que estemos neutrales, que se nos pide que estemos tranquilos independientemente de lo que esté afuera. Sé que es complejo porque tú me dices, me siento enojada. Pucha, trata de calmar la mente, hacer respiraciones, entrar en calma. Uno está con tensión, por ejemplo, cuando tiene que ir a un lugar, cuando tiene que ir acá, pero uno cuando se sienta y se relaja, se olvida todo. Entonces haz eso mismo cuando estás así. Olvídate de todo, olvídate de tus planes, olvídate de que tengo que ir acá y vas a darte cuenta de cómo hay un silencio, una tranquilidad. Eso es lo que no se nos pide en la mayor parte del día, estar neutrales y tranquilos. Y obviamente el programa viejo se va a resistir porque es un programa. Entonces, para que llegue este nuevo antivirus con las nuevas programaciones nuevas, tiene que el otro resistirse. Pero después vas a darte cuenta cómo tienes una mente positiva total. No sé qué puedes comentarme. No entiendo todo, ¿no? Lo único que quiero preguntarte es algo que me habías hablado tú, algo de dónde los pueden encontrar las personas. Hablaste algo de unos subliminales, ¿te acordás que me mandaste un mensaje Ah, donde me hablabas de... sí, obvio. ¿Quieres que diga el canal en específico? Sí, o sea, que hables de ese canal o de cómo la gente puede conectar con esa Ya, información. mira, existen muchos subliminales que son de despertar espiritual real, pero va a llevar a una transformación completa y como te dije, va a caer muchos paradigmas que tú creías que eran reales, porque estos subliminales están diseñados para el despertar espiritual. Entonces, para las personas que estén preparadas para esto, que no tengan la capacidad de hacerlo por sí mismos, escojan esta opción que es cambiar los programas con la ayuda de los subliminales. Entonces, un canal que les recomiendo se llama Doctor Virtual 7, que él es un canal que está totalmente diseñado para el despertar y la ascensión espiritual. Él te habla con la verdad, o sea, te habla con las cosas tales y como son. Tiene subliminales para protección contra parásitos, contra lagartijas, como tú decís. Tiene para todo, o sea, para plata, La para... todas Pero lo esas cosas importante raras. de este canal
es que tiene muchos subliminales para esto. Entonces se los recomiendo. Y si no, graben con su misma voz, graben sus propias programaciones con lo que quieren, pero diseñado para algo más Ah, trascendental, autoimagen, pero no cosas así como quiero manifestar plata. Trata de ya, hay que empoderarte empoderarnos. porque tú puedes manifestar algo y después se te va a ir. Entonces, es importante trabajar la mente subconsciente porque es un baúl lleno de información. Y yo al menos llevo utilizando estas programaciones bastante tiempo y he aprendido mucho, que uno no puede solo en esto. Tenemos herramientas y las podemos utilizar. Así que hagámoslo. Hagámoslo entonces, ya. Vuelve a repetir el nombre y después no sé cómo lo podemos hacer, si es que después este video, no sé si te voy a poder agregar como colaborador o si no lo podemos poner en la historia y poner el enlace. Sí, po. Hay que subirlo. Ya, Está bueno, me gustó. para que me lo traspases Ah, ¿qué y quieres ver? para que tú me lo mandes y lo coloquemos después en la historia, o tú coloques en tu historia ¿Los subliminales? la conversación del día de hoy, porque no sé si Ah, se va a poder agregar como colaboración, viste que Instagram ha estado con sí. algunos Ahí veo. inconvenientes. Ahí vemos. Ahí vemos. Ya, ¿qué otra cosa puede creer tú que puede ser importante que le compartamos a las personas? Pues nos quedan un par de minutos. Sí. Yo a ¿A qué la hora, una tengo otro compartir. a qué hora tienes que irte? Como 10 minutos antes de la una, porque después tengo Ah, un ya. compartir con Noelia Ibarra, coach de desarrollo personal. Vamos a hablar de cómo ser una diosa De la mimética. otra perspectiva. Pero todas son importantes. O sea, el mensaje final que puedo decir es que todo lo que les traiga tranquilidad, todo lo que les traiga una transformación, empoderamiento, una sensación de plenitud, de esto me resuena. Ese es el camino. Ah, Si hay una persona que dice algo y no te resuena, no lo escuches. No lo escuches. ¿De qué sirve? Da igual. O sea, sigue tu verdad, sigue tus emociones y va a llegar a la verdad. Pero para ver una nueva realidad tienes que dejar atrás tu vieja identidad. O sea, va a caer todo, pero abraza esos momentos, como te dije, neutrales, tranquilos, pero somos más de lo que creemos ser. O sea, somos seres capaces de crear la realidad de nuestros sueños sin ningún método y simplemente utilizando nuestra conciencia, nuestra vibración y adquiramos la capacidad de ver más allá de lo que nos han dicho. Ese es mi mensaje final, porque el tiempo es algo que realmente es inexistente para la conciencia, pero para el plano tridimensional sí lo es. Pero si tú ves más allá del tiempo y lo ves como algo amplio, que puedes adquirir conocimiento del futuro, que puedes hablar a tu versión pasada, que puedes y todo, vas a empezar a adquirir este conocimiento como tu verdad. Pero dejemos atrás esas programaciones viejas que nos limitan. Y salir del rebaño no es fácil, no es fácil porque vaya a pensar, que me van a mirar raro, que aquí, pero te vas a dar cuenta claro. que vas a manejar el juego y tú vas a ser la luz frente a la oscuridad. O sea, adquiramos, ¿cómo decirlo? Soltemos esos miedos, porque son miedos de acá, porque este casco que nos pusieron en este juego está diseñado para eso. Pero cuando uno empieza a ascender, uno empieza a despertar espiritualmente, la mente no puede entender, la mente no puede porque no puede ver más allá. Entonces, no te dejes guiar por la mente, guíate porque estás bien, porque te sientes bien, y en algún momento vas a decir, todo lo que me pasó fue para mi mayor beneficio. Todo, absolutamente todo. Pero Así es. simplemente escoge tu camino ideal, porque dice, esto me pasó porque era parte de mi historia, pero estás juzgando, estás criticando, estás peleando, no haces nada, no haces nada por cambiar, nada por mejorar, y ves todo mal afuera, o sea, hay una señal ahí. Yo digo que la persona que se está transformando y está escogiendo el camino real y ve cosas afuera negativas, las ignore. Pero las otras personas que están mal, como te dije, interiormente, tienen que cambiar. Y ahí cae la vieja identidad. Así que eso es mi mensaje final. Cambiemos. Qué entretenido y qué bonito. Mira, para otra vez te quiero invitar a compartir si es que en algún momento, tú me escuchaste hablar yo tenía un video, pero de hace como 4 años atrás, que hablaba, incluso Daniel Cipolata hablaba de un vuelco dimensional. Ya. Yo quiero que busquemos información o a ver qué logras canalizar tú o traer información sobre el vuelco dimensional, porque se habla de que la Tierra
¿cómo se dice? Intercambiando los polos magnéticos, no sé cómo es algo así, yo no Sí, entiendo muy bien el tema, pero me da a entender, porque digo, si estamos desmagnetizando la conciencia, como decía Cipolat, o estamos desmagnetizando la mente, el programa mente, nos estamos dando cuenta que teníamos un programa implantado. súper bien. ¿Por qué nos estamos dando cuenta ahora? ¿Tendrá que ver con que la resonancia de Schumann está a 1000, el latido del corazón, como se le llama, y que los polos de la Tierra se están invirtiendo? ¿Tendrá que ver con eso? Decía yo. Tema para averiguar, tema para un próximo show de la conciencia, así que te dejo esa información para que después veamos qué le podemos traer a la gente, porque la verdad a mí me llama mucho la atención y me resuena, como que creo que hay alguna verdad oculta ahí. También, pues. Y como te digo, estamos constantemente siendo recibidos con ayuda de nuestra propia guía interna, de ese ser trascendental que traspasa todo esto, que ya está todo ahí, pero eres tú, o sea, no te va a dejar de lado. Entonces, conectemos con Vamos eso, a conectar con el ser superior. no conectemos Ya, la atención por muchos caminos y escoge esa realidad, escoge tu realidad óptima. Así que eso es lo que podemos decir y te deseo lo mejor en tu próximo show. muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que compartieron y a los que van a compartir a posterior. Nos vemos en otro show más de la conciencia. Ok, Que tengan buena tarde. Chao, chao.